La escena se emitió, y en cuestión de minutos, el mundo del espectáculo entró en ebullición, con una intensidad difícil de ignorar. Demet Özdemir protagonizó un beso con Çağatay Ulusoy dentro de la ficción televisiva, y la repercusión fue inmediata y masiva. El momento, trabajado desde el guión y la interpretación, se convirtió en tema central de conversación. Las redes reaccionaron con sorpresa, emoción y análisis al detalle. El público no tardó en vincular la escena con lecturas externas a la pantalla. La noticia se instaló con fuerza desde el primer segundo. El beso fue presentado como parte orgánica de la historia que se narra en la serie, sin artificios ni exageraciones técnicas. La cámara acompañó el momento con sobriedad, reforzando la intensidad dramática del encuentro. La interpretación de ambos actores fue señalada como convincente y cuidada. La escena cumplió su función narrativa dentro del relato. Sin embargo, el impacto trascendió lo estrictamente artístico. La conversación dio un giro inmediato hacia el plano mediático. Pentakona, Tina Pos, Alicia. Uno abolean kuno de pelvasado serpensorke. Demet Özdemir volvió a demostrar su capacidad para sostener escenas de alto voltaje emocional con naturalidad. Su presencia en pantalla fue leída como firme, segura y plenamente consciente del peso del momento. La actriz aparece asociada a decisiones profesionales claras. La escena no se percibe como un recurso gratuito, sino como parte de una construcción dramática sólida. El público reconoce esa coherencia. La reacción fue tan intensa como inevitable. Çağatay Ulusoy, por su parte, aportó una interpretación medida y contenida que acompañó el tono de la escena. La química en pantalla fue uno de los aspectos más comentados. La construcción del vínculo ficticio resultó creíble para la audiencia. El momento quedó registrado como uno de los más comentados del episodio. La narrativa televisiva logró su objetivo. El impacto fue inmediato. A partir de la emisión, el nombre de Can Yaman comenzó a aparecer con fuerza en la conversación pública. La reacción mediática en torno a su figura se describió como intensa y ruidosa. Sin declaraciones directas, el clima se tensó en el plano simbólico. El entorno del espectáculo interpretó movimientos, silencios y gestos. La narrativa se cargó de expectativa. El foco se amplió más allá de la ficción. La expresión sacudir el panorama comenzó a repetirse en espacios informativos y redes sociales. El efecto fue el de un dominó mediático que no se detuvo. Cada comentario generó nuevos análisis y lecturas cruzadas. El interés creció con cada minuto que pasaba. La audiencia se volcó a debatir sin pausa. El fenómeno se volvió tendencia. El tono de la cobertura se mantuvo informativo, pero con una intensidad evidente. No se presentaron afirmaciones categóricas, sino observaciones del clima generado. La escena fue el detonante de una conversación mayor. El espectáculo, una vez más, mostró su capacidad para amplificar emociones. El público respondió con participación activa. El tema se instaló en la agenda. Las redes sociales jugaron un papel central en la expansión del impacto. Fragmentos de la escena circularon a gran velocidad. Comentarios, reacciones y análisis se multiplicaron sin descanso. La conversación cruzó fronteras en cuestión de horas. El interés no mostró signos de agotamiento. La viralidad fue total. En los programas de análisis televisivo, se destacó la diferencia entre ficción y realidad. Aún así,
Se reconoció el peso simbólico del momento. El beso fue leído como un hito narrativo dentro de la serie. La repercusión externa fue interpretada como parte del fenómeno mediático actual, pues el espectáculo vive de estas tensiones. La audiencia lo sabe y participa. Demet Özdemir aparece en el centro de la conversación con una imagen profesional sólida. Su trayectoria respalda decisiones artísticas arriesgadas. La escena se suma a una carrera marcada por interpretaciones intensas. El público reconoce esa evolución y la actriz se consolida como figura central. El impacto refuerza su presencia. Çağatay Ulusoy suma a esta narrativa un momento clave dentro de su participación. La escena lo posiciona con fuerza en la trama. La recepción del público fue mayoritariamente positiva. La química interpretativa fue uno de los puntos más destacados. El episodio ganó relevancia. La historia avanzó con potencia. La figura de Can Yaman se mantiene como un eje de atención constante. Triunfo. Su nombre, asociado al revuelo mediático, no pierde protagonismo. El silencio se interpreta como parte del juego comunicacional. La expectativa se mantiene alta. Cada gesto es observado. El interés no decae. El episodio confirma cómo una escena puede trascender la pantalla. El impacto no se limita al relato ficcional. La conversación se amplía y se transforma. El espectáculo funciona como un espejo emocional colectivo. La audiencia responde con intensidad. El fenómeno se retroalimenta. La cobertura evita conclusiones cerradas y mantiene la narrativa abierta. Se presentan los hechos tal como ocurrieron en pantalla. La interpretación queda en manos del público. Esa decisión editorial sostiene el interés. La historia sigue en movimiento. La atención se mantiene. A medida que pasan las horas, el tema no pierde fuerza. Nuevos comentarios reactivan la conversación. La escena sigue siendo compartida. El interés se renueva constantemente. El fenómeno se consolida. La agenda no cambia. Así, el beso entre Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy se convierte en uno de los momentos más comentados. La reacción atribuida a Can Yaman amplifica el impacto. El espectáculo vuelve a demostrar su poder de convocatoria. La audiencia permanece atenta. La historia continúa abierta. El debate sigue vivo.